Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. Ven a este lugar, este es tu hogar, esta es tu familia, aquí en Restauración. Y hoy aquí a ti adoraré. Este es el año más sospechoso que hemos tenido y inclusive vamos a ver cosas sorprendentes que han pasado entre hoy al domingo, en algunos que ustedes como iglesia ni se dieron cuenta que estuvieron al borde, pero al borde del arrebatamiento, y la misma iglesia no se dio cuenta. Y lo vamos a ver, que este año ha estado sumamente, pero impresionantemente sospechoso. Y si logramos pasar de él, lo que viene va a estar más interesante el próximo año. Así es que más vale estar a cuenta. Por eso vamos a seguir desde esta noche como una introducción. Vamos a seguir mañana y finalizamos el domingo. Pero vamos rápidamente para tocar esta noche un tema muy importantísimo. Vamos a pedir que apaguen estas luces porque el proyector no está tan potente para que podamos estar observando, apreciar bien. Así, vamos a ver. Así de pie vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 24. Mateo 24, del 1 al 3. Mateo 24, del 1 al 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Jesús salió del templo, y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de su amado Jesucristo. Su palabra, Señor, no regresa a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Siete señales es el tema que vamos a tener. 7 señales por las cuales nosotros creemos. O sea, 7 señales que demuestran, más bien, ¿por qué creemos que el fin del mundo es en esta generación? Por supuesto que hay muchas más señales que esa, pero hemos agarrado las 7 más relevantes de las profecías bíblicas en este momento. Y quiero comenzar con esta imagen, y lástima que el proyector que tenemos no está tan potente para que se mirara con nitidez la imagen. Este es Jerusalén, que es parte, que es el corazón del pueblo de Israel. El corazón del pueblo de Israel. Jerusalén es una ciudad pequeña que tiene aproximadamente 2 kilómetros cuadrados y está cerrada por muros, completamente amurallada totalmente, toda la ciudad vieja, y tiene 8 puertas para ingresar a ella. 8 puertas. De esas 8 puertas, 7 permanecen abiertas. La 8ª puerta está sellada, que es esta que estamos viendo. Se le conoce como la puerta del Mesías. Hay muchas leyendas interesantísimas y profundas acerca de esta puerta.
Por ejemplo, dice la historia que cuando el Saladino el Grande, hace unos 500 años, llegó a Jerusalén, recordemos que Saladino era este musulmán de los turcos, cuando llegó para conquistar Jerusalén, escuchó la historia de la famosa puerta cerrada, sellada, y indagó la historia de los judíos, y descubrió por qué razón los judíos tenían esa puerta cerrada. Y la leyenda dice que esa puerta permanecerá sellada y se abrirá solo hasta que el Mesías venga. Mientras el Mesías no venga, esa puerta no se podrá abrir. Solo el Mesías podrá entrar por esa puerta. Entonces dice la leyenda que cuando el Saladino el Grande escuchó esa leyenda, esa historia, también se dio cuenta que el Mesías de los judíos no puede pasar en medio de un cementerio gentil. Entonces, según Saladino el Grande, para evitar que el Mesías de los judíos venga, construyó un cementerio al puro frente de la Puerta Dorada, un cementerio gentil. En la parte de abajo se puede apreciar, lástima, como dije, lamentamos que el proyector no esté en su potencia. Y abajo se ve un cementerio gentil. Ese cementerio lo construyó Saladino para evitar que el Mesías de los judíos entre por esa puerta. Eso es para que se dé cuenta usted las leyendas que se guardan en tanto a esa puerta. Ahora, ¿qué hay en la profecía acerca de esa puerta? Por supuesto que tiene todo lo que el pueblo judío enseña, es porque tiene base bíblica. En realidad sí tiene base bíblica. El profeta Ezequiel profetiza sobre esa puerta y él dice que la puerta del oriente será la puerta donde se verá la gloria de él. Y luego en el capítulo 44 dice que esa puerta se cerrará por cuanto por ella pasó Jehová. Por ella pasó Jehová. Ahora vamos a ir a la historia. Tanto los expertos historiadores como el mismo History Channel, National Geographic y Discovery se dieron a la tarea de investigar quién fue el último hombre famoso, o sea, relevante, me refiero a relevante, el último hombre relevante de la historia que pasó por esa puerta y que después se cerró. Y todos, incluyendo los mismos judíos, coinciden que el último hombre famoso, relevante de la historia, se llamó Jesús de Nazaret. Y después la puerta se cerró. Recuerden que una vez uno de los discípulos le preguntó a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le respondió Jesús? A ver, díganos, ¿qué respondió Jesús al discípulo? ¿Qué dijo? El que me ha visto a mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo. Ezequiel 44 dice: y la puerta será sellada, porque yo, Jehová, pasé por ella. Interesante, ¿no? Si eso es así, entonces efectivamente Jesús pasó por última vez en esa puerta. Primeramente en lo que nosotros conocemos como la última semana, la semana de la Pascua. En la cristiandad se conoce como la Semana Santa, que aunque a veces algunos cristianos se dan un poco los extremos y como que quieren hasta satanizar la Semana Santa, cuando en realidad es algo que no la podemos borrar, porque es la historia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es igual como que querramos tapar la Navidad, no la podemos tapar. Por más que utilicemos argumentos, no podemos, porque fue un hecho que sucedió. Nos guste o no nos guste, sucedió. Fue la visitación de Dios como niño para cumplirse la profecía
porque un niño nos está. Que no sabemos el día, por eso no lo vamos a discutir. Pero que la ciencia reconoce que nació, y eso es grande para nosotros. Es importante. Que la misma ciencia, los propios ateos, tengan que reconocer que sí nació y que vivió entre nosotros. De la misma manera, no podemos negar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dice la historia que Él muere en la famosa fiesta del Pesaj, se conoce la Pascua en español, que es la tercera fiesta más sagrada dentro del judaísmo. En esa fiesta que se conmemora la liberación del pueblo de Israel de Egipto y se conmemora la liberación del pueblo a través de la sangre del cordero que fue puesta en la puerta de cada tienda de campaña de los israelitas, de todos los judíos en Jerusalén, en Egipto. Y es una fiesta que dura 8 días y comienza con lo que se conoce como la noche del Seder, o sea, la famosa cena que el Señor Jesucristo celebró, y que esa es exactamente la primera noche, y que al siguiente día se conoce como un día, el único día después de la noche del Seder, son el previo y el otro, en que se permite ofrecer sacrificio. El último día del sacrificio tiene que ser después de la noche del Seder, y ese sacrificio debe de cerrarse en su totalidad a las 3 de la tarde. Nadie más puede ofrecer después de las 3 de la tarde. La historia dice que Jesús murió exactamente a eso de las 3 de la tarde. La hora en que se cierra la puerta, la hora que se termina el sacrificio. Interesante, porque Él cumple todo lo de la costumbre de la fiesta. Bueno, en esa semana, Él entró por la puerta de Jerusalén en lo que la cristiandad le llama el Domingo de Ramos, que no necesariamente es un domingo. La Iglesia Católica organiza de domingo a domingo, y la razón es para dar 8 días y finalizar que efectivamente Jesús resucitó lo que hoy conocemos como el domingo. Eso no cabe la menor duda en ese aspecto. Bien, entonces, en la entrada triunfal, cuando Él entró montado sobre un pollino, hago un estudio bien precioso de esto, un estudio que tenemos ahí que se llama El fin llegó, donde estoy hablando cuando las piedras hablarán. Y en ese estudio hago un análisis de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahí fue su entrada, y de acuerdo a la historia, Él entró por esa puerta, montado sobre un pollino. Exactamente la profecía del profeta. Alégrate, oh Sión, porque aquí tu rey, manso y humilde, entra montado sobre un pollino. ¿Qué digo? Entonces, exactamente Él entró por esa puerta. Y la última vez que Él sale es la noche previo, o la tarde antes de entrar a la noche de la famosa cena del Seder. Él sale de ese lugar después de haber predicado el sermón más duro de su vida pública. Ese día debió haber estado lleno, el día de antier, creo que fue antier. CNN dio un documental de 1 hora completa, pero 1 hora completa, desde su nacimiento, desde los últimos hallazgos que se han encontrado en la gran, que el primero que celebró fui yo, porque siempre he estado martillando, por favor tengan cuidado con los que atacan, porque no saben, están tirando golpes a ciegas, porque si la hija, si la mamá del emperador Constantino era la mamá del emperador, es lógico, si el presidente Barack Obama quiere ir a la gran biblioteca aquí en Washington, él puede ver los documentos que a él le dé la gana, porque los documentos de los presidentes se guardan para que los otros presidentes puedan ver esos documentos. Para eso está la gran biblioteca.
que la primera gran biblioteca no la inventó Estados Unidos, la inventó el mismo Roma, la gran biblioteca de Roma, donde se guardaban los documentos y los edictos de los Césares. Así es que ahí mismo CNN dio un documental, lo que ya nosotros sabíamos de hace años, lo venía martillando yo, de cómo efectivamente ella fue a indagar en el edicto que firmó Augusto César acerca de que todos debían de empadronarse, y en ese edicto es donde nació Jesús. Y hoy en día los científicos dicen, wow, efectivamente, dicen que el edicto se hizo entre la tercera semana de diciembre y las primeras 2 semanas de enero. En esta época tuvo que haber nacido Jesús. O sea, no están tan equivocados. Lo que no se sabe es el día. Pero no vamos a discutir, como dije, ¿para qué vamos a discutir? Estar pensando si eso no. Lo importante es que la historia reconoce ahora mismo públicamente que nació. Amén. De la misma manera, entonces, que hoy está todo eso documentado. De la misma manera está documentado todo lo de la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesús. Ese último día, por lo menos 1 millón de judíos, dice CNN, esto me llamó la atención, por lo menos dice 1 millón de judíos habían bajado para esa Pascua. Por lo menos 1 millón de todo el mundo conocido en ese entonces, judío, bajaron para celebrar la gran Pascua judía. Así es que ese día previo a la noche del Seder, el templo debió haber estado, imagínese usted, aquella multitud de gente. Ese último día fue la última aparición de Jesús en público, en el templo, y fue su último mensaje de su vida pública. Y fue el mensaje más duro, más duro, más duro, más duro que jamás haya predicado en su vida pública. Se le conoce como el mensaje más duro. Tan fuerte, 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 fuerte es el mensaje de Jesús que dio ese último día, que les aseguro, 100% seguro, que jamás enlace dejaría que Jesús predicara ese mensaje si viniera hoy en día. Y mucho menos Guillermo Maldonado, y mucho menos Caso Uno, no lo dejarían entrar en su altar. Nunca. Y lo atacarían de toda la clase de malapodo porque fue su mensaje más duro. Le dirían mensaje anticuado, mensaje recalcitrante, mensaje legalista y todo lo que le podrían decir. Porque su mensaje fue duro. Fariseos hipócritas, que coláis el mosquito, pero que te tragáis el camello. Fariseos hipócritas, que parecéis a los sepulcros, que por fuera son bien bonitos, blanqueados, todos blanquitos, pero por dentro están llenos de huesos, de inmundicia, de odio, de envidia, de codicia. Una de las situaciones más difíciles para todo cristiano que se convierte es liberarse del espíritu de la codicia. Dice que hay 2 maldiciones que los latinos acarrean: la codicia y la maldición de la idolatría. Son herencias que vienen: una, la codicia heredado por los españoles, y la maldición de la idolatría heredado por los indígenas. Dice que el hispano se convierte a Cristo, pero esas 2 cosas le cuesta liberarse. Puede pasar hasta 20 años y todavía no liberarse de esas 2 cosas. Es por eso que encontramos pastores como este de aquí mismo, de aquí de Las Vegas, que era campesinito de allá de Guatemala, y ahora está con guardaespaldas. ¿De qué se anda cuidando? Si no se cuidó ahí en Guatemala cuando era un niñito, pata descalza. ¿Por qué se anda cuidando aquí? ¿De quién? ¿O es que queremos exhibir, queremos mostrar que somos superhéroes? Ahora, si queremos mostrar que somos superungidos, entonces ¿por qué andamos guardaespaldas? ¿O es que dudamos de la presencia de Dios? ¿No dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que sí, es muy interesante, es el mensaje de fariseos hipócritas, durísimo. Y esta parte a mí me impacta más porque todo el mensaje duro, dicen que duró aproximadamente 8 horas su mensaje. Aquí aparte cuando él dice: fariseos hipócritas, que recorréis cielo y tierra para ser un prosélito.
Y luego que lo habéis ganado como prosélito, lo volvéis 2 veces más hijo del infierno. ¿De qué está hablando aquí? Para el judaísmo, para que ustedes lo entiendan, el judaísmo, para ganar a una persona, convertirlo al judaísmo, eso se llama prosélito. En aquel entonces había una batalla entre las múltiples de sinagogas. Se dice que en la época de Jesús, cada media cuadra había una sinagoga. Y cada rabino quería pelear en quién tenía la sinagoga más llena. Y entonces hacían toda una serie de cambalaches para llenar. No le importaba cómo. Si no había un judío, entonces llenarlo con gentiles, pero llenar la sinagoga. Y ahí viene el mensaje de Jesús. Yo he dicho, no está mal que tengamos la pasión de llenar nuestros templos. No. Debe de ser el deseo, cuantas más almas ganemos para Cristo. Si podemos tener una congregación de 5.000, de 10.000, de 15.000, de 20.000, gloria a Dios, amén. Pero de almas arrepentidas, de almas completamente arrepentidas. Y yo lo vamos a ver mañana, porque el tema que tiene que ver mañana, que por cierto tiene que ver con la ciudad. Mañana vamos a ver los pecados que corrompieron a una generación. Y vamos a ver que una de las situaciones gravísimas de un pastor es cuando cae en apostasía. Porque esa iglesia puede ser que tenga multitud, pero ¿cuántos de esa iglesia son salvos? Lo peor de todo es que esas almas, muchas de esas almas que cuando se van a estas iglesias apóstolas se convierten de corazón, pero desgraciadamente se convierten en una iglesia apóstata y lejos de ser salvos se convierten 2 veces más en hijos del infierno. ¿Por qué? Porque ni son cristianos ni son mundanos. No son cristianos porque no exhiben una vida pública de cristiandad. Alguien me escribía una vez, el día de ayer, me escribía en una de mis correos preguntándome cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una persona. Y la pregunta me la hacían debido a que muchos creen que la evidencia del Espíritu Santo en una persona es hablar lengua. Eso está muy falso, completamente falso. Eso no es cierto. Y lo explico en este estudio que lo recomiendo profundamente, pero profundamente para líderes, que se llaman 3 armas que pueden destruir una iglesia. Y estoy demostrando que no es verdad que la evidencia del Espíritu Santo de una persona es hablar en lengua. No, eso no es lo que dice la Biblia. Esos son dones del Espíritu Santo. Pero la evidencia de que el Espíritu Santo esté en una persona son los frutos del Espíritu Santo. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Los frutos del Espíritu Santo son amor, son paz, son beneficencia, son templanza. Y lo explico en este aspecto, porque por primera vez en estas 3 armas decido tocar cómo identificar las manifestaciones del Espíritu Santo, cómo saber cuáles son los dones. Y por ejemplo, una de las grandes locuras en esta iglesia apóstata es la famosa borrachera. Y ahí viene el cascudo y el hermano y la gente está borracha y todo. Y eso es contrario a lo que dice el apóstol San Pablo. Dice el apóstol San Pablo que uno de los frutos del Espíritu Santo es templanza. Y la palabra templanza quiere decir control de sí mismo. Y una persona borracha no puede controlarse. Eso es contrario. Entonces, los frutos del Espíritu Santo es la evidencia. ¿Quieres saber si alguien es verdaderamente cristiano? Vea los frutos de él. Sus frutos van a demostrar una persona que arde en pasión por predicar el Evangelio, que siempre está testificando, que está visitando las cárceles, que está visitando a los presos, a los enfermos en los hospitales, que está orando por las personas, que está dando palabras siempre en el trabajo, que está dando ánimo a toda la gente donde quiera. Él no pierde una oportunidad para testificar de Cristo. Esa es la pasión de que el Espíritu Santo está en él, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es amar a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Por supuesto que el mensaje fue muy duro y todos los súper encopetados religiosos le pusieron oídos sordos a su mensaje. No lo escucharon. Al final, a eso de las 3 de la tarde,
El rabino abandona el templo saliendo por esa puerta. Sale por esa puerta y más o menos entre esta puerta y el Monte de los Olivos, caminando y subiendo, hay aproximadamente 1,5 kilómetros. En el 2011, 2010 o 2011 estuvimos en Israel. 2011 creo que está una de las hermanas que fue con nosotros. Hace un año. Sí, en noviembre de 2011. 2012. Sí, 2011, ¿no? 2012 estuvimos en Israel. Más o menos 1,5 kilómetros. Entre ese 1,5 kilómetros aproximadamente, entre la salida de él hasta el Monte de los Olivos, se produce un silencio. Si usted analiza bien escrutinadamente los 4 evangelios, se dará cuenta que los 4 evangelios registran un silencio profundo entre el último mensaje del Señor y el Monte de los Olivos. Y ayer han habido muchas especulaciones. ¿A qué se debió el silencio? ¿Por qué ninguno de los apóstoles interrumpe esa caminata? Algunos dicen que en esa caminata era como que había tristeza en todos los discípulos, alrededor de posiblemente 70 o 120 personas. Algunos dicen, han especulado, algunos piensan que el silencio se debió a que los discípulos vieron en Jesús una tristeza profunda, porque nadie había querido escuchar su mensaje en el templo. Esa es una hipótesis. La otra hipótesis dice que posiblemente el silencio de los discípulos se debió a que ellos sospecharon que con aquel mensaje el ministerio más grande que había visitado la tierra estaba sellado, y sentían ellos que se iba el más grande rabino de la historia. Sea lo que sea, en todo este camino se produce un silencio, hasta que él llega a la parte casi media del Monte de los Olivos. De momento, en esa parte de en medio del Monte de los Olivos, él voltea su mirada hacia el monte del templo, donde está el templo. Desde ahí se puede ver a la perfección exactamente el acto del templo hasta hoy en día. Así que al voltearse, él pudo ver la multitud que todavía en aquel momento estaba, aquella inmensa multitud buscando a Dios durante todo ese día, previo a la entrada de la Pascua. En ese momento que Jesús queda viendo esa multitud desde el Monte de los Olivos, de momento los discípulos empiezan a notar que sus mejillas se están empapando en lágrimas. Y en ese momento ellos escuchan un llanto de Jesús. Pero llanto, o sea, que él llora, pero cuando alguien le saca el adentro, no importa quién escucha. Es lo que da la idea, que él lloró, pero con un llanto que todos se dieron cuenta. Debió haber sido impactante para los discípulos escuchar al rabino llorar con aquel momento fuerte. Y en su llanto los discípulos escucharon un susurro. Mientras él lloraba decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Mas no quisiste. He aquí vuestros hijos serán llevados cautivos a todas las naciones, y permanecerá el cautivo. Y sobre ti, Jerusalén, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, completamente derribada. Y desde ahora, Jerusalén, no me volveréis a ver, hasta aquel día que digáis: bendito el que viene en el nombre de Dios. Después de decir esas palabras, los discípulos lo invitan a sentarse. Esta imagen que estamos viendo, esta imagen que estamos viendo
es la más que se acomoda para esa época. El monte de los Olivos en aquella época no estaba poblado, así es que era completamente rocoso. Lo que más abunda en el monte de los Olivos son las piedras. Así es que esta imagen nos da una idea perfecta de lo que pudo haber sido el monte de los Olivos en aquel momento. Ahí. Después de que hecho, es lógico que ¿qué es lo primero que hace la gente cuando alguien ha llorado? Lo agarran, lo abrazan y lo sientan. Así es que después de haber llorado, se sienta en una de las piedras, sus discípulos alrededor, y después que él posiblemente le dan agua, y está así, vienen los discípulos y le dicen: Señor, las tres preguntas. Señor, ¿cuándo se cumplirá la primera señal de que los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones y que Jerusalén sería destruida? Segundo, ¿cuál será la señal de tu venida? Tu venida. La segunda pregunta. Y la tercera pregunta: ¿cuáles serán las señales del fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales del fin del mundo? Entonces, interesante. La primera se cumple al pie de la letra. Jesús dijo: cuando vosotros veáis a Jerusalén rodeada. Eso Jesús les profetiza que ellos iban a ser testigos cuando el imperio romano, a través del general Tito, iba a rodear la ciudad santa de Jerusalén y destruirla. Y hoy en día hay evidencia que los apóstoles fueron testigos de la destrucción de Jerusalén. Ahí se cumplió. Jesús les dijo que ellos iban a ser testigos. Luego dijo que serían esparcidos y que Jerusalén quedaría en manos de las potencias gentiles hasta que el tiempo del fin. Aquí viene la pregunta. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Cuál sería la señal de su venida? Entonces aquí vamos a entrar allá, porque paralelo a eso va a entrar lo que a continuación entraremos nosotros en la primera señal de esta noche. La primera señal indiscutiblemente de su venida después de todo eso sería no el retorno de Israel a su territorio, porque hasta hoy en día Israel no ha retornado todos los judíos a su territorio, porque en Israel solo hay 6 millones de judíos y hay 13 millones de judíos que todavía no han regresado y no están interesados en regresar, como los judíos que viven, multimillonarios que viven aquí en La Vega, no se quieren ir para Israel. Entonces todos esos van a ser forzados en la parte previa, final, la parte final de la gran tribulación, cuando la bestia anticristo, exactamente, que interesante, pero todo se está dando ya, todo se está dando. Creo que nadie viene en apuro, ¿verdad que no? Estamos en La Vega y aquí se pasan horas de noche en los casinos, así que no vamos a estar en la casa del Señor. Todo se está dando ya, lo del microchip, lo de la marca de la bestia, y más potencialmente el año 2013, pero se está dando de una forma de silenciosa, porque se dieron cuenta que se había armado un escándalo e inmediatamente hicieron otra estrategia para que no se dé. Pero ¿sabían ustedes que hay miles de ciudadanos americanos que ya llevan su microchip en su mano derecha y que pagan en los supermercados con su mano derecha? Los están viendo y no se dan cuenta, y lo están haciendo todo silencioso. O sea que todo, pero no solamente Estados Unidos. 2 veces este año estuve en Europa, y la gran noticia que comienza a partir de enero en Europa, van a empezar a recibir cartas en todo el gobierno europeo para que se preparen a toda su gente para el 2015 con la nueva identificación electrónica. O sea, y todo lo que quieren es eliminar el dinero cash. Todo eliminar cash. Ya, la idea es que usted ya no esté pagando con cash, sino que usted esté dependiendo totalmente, aunque en la parte, en una de las señales lo vamos a ver más. Ahí me voy a dedicar más sobre esta parte, en ese asunto. Entonces, en ese momento, ya todas las señales están preparándose. Y una de las más grandes señales, sin lugar a dudas, ha sido no el retorno de los judíos, sino el renacimiento de la nación judía como nación. Okay, como nación.
Allí sí calza el retoño de la higuera, porque el retoño de la higuera tiene que ver con su tierra, porque la higuera es uno de los 7 árboles que nacen silvestres en la tierra de Israel. Así que si hablamos del retorno de la higuera, no es del retorno de Israel, sino de que Israel volvería a ser nación para estar listo a recibir a sus hijos. Por 2000 años Israel fue tierra de nadie, es decir, fue potencia, o fue un territorio ocupado por las potencias, primero por los romanos, y allí vinieron potencia tras potencia tras potencia, y todos se adueñaron del territorio. Lo más sorprendente de todo es que en 2000 años ni una sola potencia o ningún solo pueblo, ni siquiera los mal llamados palestinos de hoy en día, a ninguno de ellos se les ocurrió levantar una bandera y declarar la nueva república salvadoreña, por decir así. A nadie se le ocurrió, ni siquiera a los palestinos. ¿Y por qué? ¿Por qué cree usted que a ninguno de esos pueblos se le ocurrió levantar bandera y declarar independencia? Porque la palabra de Dios había dicho que solo un pueblo puede declarar dependencia sobre esa tierra. Y ese es el pueblo de Israel. Nótese, la Biblia dice que después que ese pueblo, su pueblo declare su territorio, Zacarías dice que entonces las naciones gentiles, por la cual Dios estará muy enojado con estas naciones, van a tratar de dividir el territorio de su pueblo para dárselo a otro pueblo. ¿Cuál es la batalla que está haciendo el presidente Barack Obama y todos los presidentes del mundo? ¿Qué es lo que quieren hacer sobre Israel? A ver, el que me lo diga aquí, uno de los pastores lo va a invitar a comer. ¿Qué quieren hacer? Dividir Jerusalén. ¿Pero qué quieren hacer en ese aspecto? Hacer la capital de Palestina. Crear un estado palestino dentro. Zacarías 12, léanlo. Allí está la profecía. Y si sucederá que las naciones se reunirán y repartirán mi ciudad y mi tierra. Y sucederá que yo estaré enojado con todas las naciones. Por eso muchos están viendo, espérense un poquito, aunque vamos a ver un poquito más fuerte. Por eso muchos están previendo. Es más, yo creo que si el arrebatamiento, como vamos a ver entre mañana y el domingo, que voy a tocar el Papa Negro, porque en vivo, y a todo color esa profecía la tenemos frente a nuestras narices, ya está el Papa Negro y la iglesia no reacciona. Porque todos querían ver, cuando la Biblia, cuando los sabios hablaron, los que especularon sobre esto, no estaban hablando de alguien de piel negra, estaban hablando de algo, de un símbolo conocido como ¿qué? Como algo tenebroso que se va a levantar dentro del Vaticano, pero que va a engañar al mundo. Y este Papa está rompiendo todos los esquemas. Y la iglesia todavía no está reaccionando. Y espérense lo que vamos a ver el domingo. Vamos a ver a celebridades que algunos de ustedes los idolatran, como a Dante Gebel, como a Jesús Adrián Romero, a Luis Palau, a Benny Hinn. Y ahora en octubre le estaba contando al pastor que ahora en octubre que estuve en Roma, el pastor Juan Caicedo me decía, hermano Monay, esas 3 semanas, hermano Monay, si quiere cuente, y me pusieron hermanos de testigos. Dijo, todos los del G12, como estos señores, los líderes máximos del G12, junto con Benny Hinn, fueron recibidos en el Vaticano. Todo Roma, todos los evangélicos de Roma nos dimos cuenta, no la quisieron sacar la noticia afuera para que no quemarse, pero nosotros nos dimos cuenta. Y el Papa rindió un homenaje a ellos. Y se va a dar cuenta lo que dice la profecía de Apocalipsis 17. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida se asombrarán viendo a este hombre que aparenta ser. Interesante, ¿no?
Entonces, en esta profecía, el Señor habla del renacimiento de Israel. He hablado múltiples de veces y hay evidencia de que esa señal que ya está cumplida 100%. El 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia del territorio de Israel. Aunque algunos dicen que la verdadero nacimiento de Israel debe de ser en el 47, sea lo que sea, los expertos están diciendo que el año 2017 y el año 2018 van a ser cruciales en la profecía mundial. No lo digo yo, lo están diciendo los expertos como científicos. En parte no sé si tendrán razón, pero bíblicamente la Biblia dice que una generación dura 70 años. 47 se cumple 70 años de la Declaración de las Naciones Unidas. 48 se cumple 70 años de la Declaración del Estado. ¿En cuál de las dos? Eso solo Dios lo sabe. Pero miren dónde estamos parados. Miren las señales que están pasando. Sea lo que sea, solo Dios lo sabe. Nosotros no podemos poner una fecha, no podemos poner el día y la hora, porque eso no lo sabe nadie. Pero sí podemos saber que los tiempos se han acercado. Porque Jesús dijo, pero cuando ustedes vean estas señales, entonces sepan que el tiempo se ha acercado. Las señales nos advierten. Nos advierten. Igual cuando el cielo se encapota. Igual cuando vemos nosotros los pronósticos del clima. Y sabemos que viene una tormenta severa. Sabemos que todos tenemos que tomar precauciones. Buscar una lámpara porque nos vamos a quedar a oscuras. Buscar alimento para cualquier emergencia. O sea, las señales son una advertencia para que tomemos precaución. Gloria a Dios. Israel en este momento tiene 65, va a cumplir 66 años de haber retornado a su territorio. En esos 66 años Israel ha vuelto a ser una nación extraordinaria. Es un país eminentemente pequeño, 20.000 kilómetros cuadrados. Muy particular El Salvador, porque El Salvador es poco cuadrado. Y en El Salvador, por ejemplo, los salvadoreños que están aquí pueden saber que si se paran en una parte del centro de El Salvador no pueden ver los 4 puntos cardinales. Pero en Israel es el único país, porque es largo y angosto. Solo tiene, desde la frontera norte hasta el Mar Rojo, tiene 470 kilómetros. La parte más ancha de Israel, que es esta que estamos viendo aquí, la parte más ancha tiene 105 kilómetros. Es decir, que si usted se para en el centro de Israel, en los montes de Judá, como en el mes de verano, de julio, usted puede ver desde el mes de julio de una forma perfecta los 4 puntos cardinales de Israel. Y allí se da cuenta que la Biblia es veraz. Porque en Génesis capítulo 19 el Señor le dice al padre Abraham: todo lo que estás viendo, todo lo que estás viendo ahora, ese es tu territorio. Si es que es perfecto. Cuando Dios escogió a Israel, Dios no se equivocó, lo puso en el mero centro de 3 continentes. Israel une al continente africano, África en esta parte, aquí es África, esta parte todo lo que es Asia y esta parte que es Europa, une a 3 continentes. O sea, Dios no se equivocó al poner a Israel exactamente en un punto estratégico de los 3 continentes más grandes del planeta Tierra de esa época. Ahí, en ese pequeño país, Dios le ha dado vida. Hoy en día, este es un país extraordinario. Solo tiene 65 años. Le volvió a dar vida al desierto. Aquí saben ustedes, cuando uno viene en el avión sobre el desierto de Nevada, uno puede ver completamente pelado, completamente pelado. Es exactamente el territorio de Israel hace 65 años. Pero cuando usted va hoy en día a Israel, usted se queda sorprendido. Aleluya. El desierto volvió a florecer. Y no solamente eso, hay más de 500 clases de especies de pájaros y hay una variedad de flores. Más de 500 flores únicas. Únicas en Israel, no nacen en otra parte del mundo. Algunos rabinos dicen
que es un poquito que Dios se guardó del jardín del Edén. Son las flores más apetecidas en Europa en la época del invierno. Es como el jardín del Edén, o como la profecía de Ezequiel. Y sucederá que en aquellos días yo haré que el jardín, que el desierto vuelva a florecer como el jardín del Edén. Así está el milagro de Israel hoy en día. Israel, un país donde le dicen el país del mosaico. ¿Por qué le dicen el mosaico? Cuando usted habla con los constructores aquí, se dan cuenta que el mosaico está compuesto por diferentes clases de granitos de arena de todo color. A Israel le dicen el mosaico porque está compuesto de judíos de todos los colores. Tenemos judíos anglosajones, son todos los judíos que se regaron en Europa. Tenemos los judíos de África, todos los judíos, es muy grande la comunidad judía en África, sobre todo la de Etiopía, y no solamente Etiopía. Es por eso que hay múltiples razones para muchos sospechar que el presidente Barack Obama viene de descendencia judío, porque el apellido Obama también tiene significado, el mismo significado que tienen las tribus indígenas africanas, lo tiene en hebreo, que significa vuelo de águila. O sea, se viene descendiente, que eran los judíos descendientes de la reina de Saba en África. Están los judíos chinitos, son judíos chinitos, así con los pelitos parados y todo, pues son judíos, con todas las pruebas del ADN que son judíos. Y están los judíos hispanos, que son todos los judíos que estuvieron desde México hasta Argentina. Entonces, por eso se le llama el mosaico, porque hay judíos hispanos, hay judíos negritos, hay judíos chinitos, hay judíos blancos, y todos ellos son el pueblo de Israel. Qué lindo que Dios, ¿no? Han regresado 6 millones de judíos a su territorio. Dice aquí: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viña y beberán de su vino. Y harán huertos y comerán de su fruto. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué lindo, ¿no? Allí está. Ya reconstruyeron todas las ciudades destruidas. Comerán, sembrarán árboles, comerán de sus frutos. El 93% y resto del consumo bruto de Israel lo produce su propia tierra. No tienen que andar importando nada. 93% Ni siquiera El Salvador hace eso, porque El Salvador exporta frijoles, arroz y queso de otros países. O importa. Tremendo, ¿no? Milagro grande. Así es que la tierra de Israel ya renació. Paralelo al milagro de Israel estaba Jerusalén, que viene siendo con la segunda señal. Jerusalén regresó a manos de su pueblo judío, tal como el Señor lo había dicho. Y hoy en Jerusalén, desde el 7 de junio del 67, se ora las 24 horas del día. Y no dejarán de orar las 24 horas del día hasta que el Mesías regrese. Quiero decirle que a mí me consta, porque yo viví en Jerusalén, en el barrio Meacharí, y algunas veces me tocaba turno ir a las 3 de la mañana. Todos los 450.000 judíos ortodoxos en el año se da el horario, de tal manera que siempre debe de haber, cuando mínimo, en la hora más crítica, que es entre las 2 y las 3 de la mañana, cuando mínimo deben de haber 10 judíos en el muro de los lamentos. Cuando mínimo, 10 judíos. De tal manera que se aseguren que las 24 horas se está orando en el muro de Jerusalén hasta que el Mesías llegue. ¿No fue la palabra de Jesús? Desde ahora no me volveréis a ver, hasta aquel día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya están listos. Ya están listos. Así que estas dos señales están listas, pero bien con suficiente tiempo, ¿verdad? Buen tiempo. ¿Podrían ver todos los comentarios? Sí, amén. No hemos probado el sonido. Dios quiera que tengamos, se me fue en eso y ya había comenzado el culto y no probamos el sonido.
Esperamos que pueda funcionar el sonido. Vamos a ver si encontramos este sonido primero. Vamos a ver, permita Dios que el sonido no funcione, en 7 minutos, el milagro de estos 65 años del pueblo de Israel. Y después vamos a ver, después de eso, vamos a ver a los que se atrevieron a maldecir a Israel y dónde están ahora, incluyendo al que está ocupando todas las noticias desde el día de anoche y el día de hoy, que prácticamente para el mundo lo están declarando como que fue un salvador del mundo, pero nadie quiso decir nada. Yo puse mi Facebook anoche. Sí, es cierto, al César lo que es César. Es cierto que el hombre hizo hazañas impresionantes, pero la Biblia dice que de qué le servirá al hombre que ganare todo el mundo, pero pierde su alma. Por ahí va a ir un poco el comentario en el otro video. Vamos a ver este primero. A ver, ojalá Dios quiera que no tengamos problemas con sonido. Celebración que todo el mundo danzaba para cumplirse la profecía de Jeremías. Entonces los jóvenes y las doncellas se alegrarán en la danza. Por 2000 años esa canción se cantó, la cantaron nuestros abuelos, no la transmitieron a sus nietos por 2000 años. Al darse la independencia, se decidió que esa canción se convertiría en el himno nacional. Cuando se dio la independencia, al regresar a su tierra, lo hicieron exactamente como cuando salieron de Egipto. Vivieron en tiendas de campaña. A todos ustedes
que se unan con sus palmas mientras van viendo las imágenes. Ese es el milagro de Israel. Solo 65 años. El milagro, siglo XX, siglo XXI, cumplido ahí. Pero también, a pesar de lo que Dios ha hecho a través de este pueblo, las maravillas, la forma en que el mundo ha sido bendecido a través de este pueblo, con todo y eso, hay personas que no reconocen al Estado de Israel ni su beneficio. El día de ayer escribí en mi Facebook sobre el señor Nelson Mandela. Destaqué su papel extraordinario. Sin embargo, dije, a pesar de que fue un hombre que su pasión era denunciar las injusticias y las atrocidades, nunca levantó su voz a favor del pueblo judío.
nunca condenó a los terroristas que han hecho explotar múltiples de buses de niños judíos cuando van para sus escuelas. Nunca los condenó, sino todo lo contrario. Exaltó a Yasser Arafat, poniéndolo casi al nivel de un Mesías. Y un día en las Naciones Unidas dijo que él tenía dudas sobre la realidad de quiénes eran estos judíos. Y en el 2009 maldijo al pueblo de Israel, Nelson Mandela. Hoy el mundo lo despide como una especie de salvador. Y si bien es cierto, ganó al mundo. Pero la Biblia dice que el que maldiga a Israel es maldito. Una maldición, cuando viene de un brujo, usted se la puede quitar. Las maldiciones de los brujos no nos pueden hacer daño a nosotros. De ningún brujo ni tampoco de un apóstol. No nos pueden hacer daño. Rafael Ramírez, un apóstata de origen costarricense, que se había acantonado en la ciudad de Washington, D.C. De ahí se autonombró apóstol. Y ahí en Washington, D.C. dijo públicamente en la misma radio donde sale el programa El Mundo Actual, dijo públicamente, dijo que se habían conjurado para que Antonio Bolaños desapareciera en su totalidad con su programa El Mundo Actual del área metropolitana, y que su amigo el tal profeta Ronnie Chávez se había unido con él en oración, en ayuno, para que yo desapareciera completamente del área metropolitana. Y se conjuró, es decir, lanzó maldición. Cuando me llamó Ruth Salmerón, yo le dije: no te preocupes, no va a pasar nada. Porque si la maldición viniera de un verdadero siervo de Dios, además que los verdaderos siervos no tienen por qué maldecir. La Biblia no nos manda a bendecir. La Biblia nos manda a bendecir, no a maldecir. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que los maldiciones no entran. Bueno, ¿qué pasó? Eso, que al año siguiente al señor lo agarraron con las manos en la masa y le cayó 24 denuncias de abuso sexual. Y en febrero de ese 2009 le tocaba presentarse ante el tribunal, y el abogado le dijo: si te presentas te van a condenar de por vida, así es que mejor vete del área metropolitana a huir de por vida hasta que algún día te agarren. Vete para Centroamérica y Sudamérica. Así es que desde el 2009 desapareció en su totalidad del área metropolitana. El que desapareció. ¿Por qué no tiene que tener miedo a las maldiciones? No le tenga miedo, dígale: en nombre de Jesús no lo acepto ni me va a venir, pero tenga cuidado usted con lo que está haciendo, porque se le va a revertir. Interesante. En el 2010, 16 de agosto del 2010, mire las palabras que dijo el entonces presidente Hugo Chávez Frías. Veamos a ver. Nos acusan a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. ¿Cuándo lo dijo? 16 de agosto 2010. Junio del 2011, Hugo Chávez tenía cáncer. ¿Y dónde tenía su cáncer? Desde sus vísceras.
¿Quiere saber que Dios sigue siendo el mismo de ayer? De hoy? No importa, está en los planes de Dios. Sigue siendo pueblo de Dios. Dios tiene su plan para la gran tribulación. Hay 3 temas ahí que relacionan con eso, que se los recomiendo profundamente. Se llama el pacto del fin, que es la semana 70 de Daniel, donde Daniel dice que directamente su trato será en la gran tribulación con su pueblo Israel. Más claro no canta el gallo. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. Gloria a Dios. El otro es el tema de los 144.000. ¿Por qué Dios se guarda los 144.000 para la gran tribulación? Porque tiene propósito con su pueblo judío. Y la tercera es, ¿por qué Dios decide levantar a sus 2 testigos? Porque tiene un propósito con la nación. El pueblo evangélico debe conocer esos 3 puntos. ¿Por qué? Todo eso. Así es que el junio del 2011 él aparece con cáncer. Diciembre del 2012 él murió y lo mantuvieron muerto hasta marzo de este año por cuestiones políticas. Pero en realidad desde diciembre estaba muerto. Algunos pastores en Venezuela salieron diciendo que Hugo Chávez está en el cielo. No. Primero, porque él murió odiando a Israel. Y la Biblia dice que son malditos los que maldicen a Israel. Una maldición que viene de un grupo, de un falso pastor, no me hace nada. Pero ¿qué tal si la maldición viene de parte de Dios? ¿Quién te la puede quitar? Nadie. Excepto que tú pidas perdón. Amén, aleluya. Porque por eso la misericordia del Altísimo. Sí, amén, aleluya. Pero que nosotros sepamos, Hugo Chávez no pidió perdón. Nunca. Nunca. Además que él murió, no murió rodeado de pastores, murió en Cuba rodeado de Fidel Castro, que es el sacerdote número 1 de los satanistas de Cuba. Así es que es como lo que también con esta señora Jenny Rivera, que también el hecho de que sea el hermano sea pastor, no quiere decir que ella se salvó. Es más, todavía tengo mis dudas sobre su propio hermano. ¿Por qué? Porque en el culto que hicieron en la iglesia, él permitió que en el altar pusieran todas las fotografías de ella semidesnuda. Y eso es profanación del altar del Señor. Y levantar una imagen, idolatrar una imagen. Y Dios prohíbe terminantemente la imagen. Y además, ella no murió haciendo una vigilia. Ella murió en la noche cantando a lo ancho y a lo largo al mundo. Y exaltando y glorificando al mundo. Que a muchos evangélicos no les gusta oír esto porque tienen sus ídolos, eso es otra cosa. Pero la Biblia es clara. La Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es? ¿Qué? En amistad. Así es que, por más que algunos pastores en Venezuela digan que él se fue, no, Señor, los frutos muestran todo. La evidencia de un cristiano son los frutos. Ahí está. Vamos a la tercera señal. La tercera señal tiene que ver con el profeta Daniel. Dice, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La tercera señal tenía que ver con la multiplicación, la población mundial. Eso traería una gravísima problemática de la inmigración que se menciona en hebreo ahí. A causa de la multiplicación mundial vendría crisis mundial. Y a causa de esa multiplicación vendría un dolor profundo en la inmigración del planeta Tierra. ¿Cuál es el dolor número 1 que estamos viviendo en Estados Unidos desde el 2009 para acá? Digamos los últimos 13 años. Nuestros inmigrantes. Es doloroso
Tal vez ustedes aquí en La Vega, tal vez ustedes no sufren tanto porque tienen un gobernador que es más o menos pro-hispano. Pero ustedes no están viviendo en carne propia lo que han vivido nuestros hermanos de los últimos 7, 8 años en las Carolinas, Norte Carolina, en Sur Carolina, en Missouri, en el mismo Arizona, aquí cerca. El dolor que está viviendo, donde hemos llegado, es parte de lo que vamos a ver mañana, los pecados que corrompieron una generación, la insensibilidad, y vamos a ver mañana, de esos niños que llevaron ayer al Congreso, niños hijos de padres deportados, niños ciudadanos americanos, niños que cuando usted oye todos estos niños afuera, vaya usted cuando usted oye todos esos niños afuera, ellos, entre ellos, véanlos, va a ver que ninguno de ellos está hablando en español, todos ellos entre ellos hablan en inglés, porque esa es la lengua de ellos, esa es la lengua materna de ellos. Son americanos, son ciudadanos americanos. Igual que el niño anglosajón americano tiene el derecho de crecer con el amor de un padre, también el niño hispanoamericano tiene el derecho de crecer del calor de un padre y de una madre. ¡Gloria a Dios! Pero más fuerte de eso. Es horrible lo que estamos viendo en esta situación, exactamente en esa profecía. Y la hipocresía política que estamos viviendo. Tirándose, ¿cómo dicen? La carta de un lado para el otro lado, tirándose la piedra o el balón, echándose la culpa el uno con el otro, no que es tuya, que es mía, que es tuya, que es mía. Es pura hipocresía. Tan hipócritas son los republicanos como tan hipócritas también son los demócratas. ¿Por qué? Aún nuestro propio gobierno. Porque, ¿cómo es posible que él haya roto el récord? En su primer mandato había roto el récord que en 8 años había hecho George W. Bush. George W. Bush había deportado 400,000 personas en 8 años. Este señor en los primeros 2 años había roto el récord. Y en este momento hay 2 millones de niños que lloran la deportación de su padre o de su madre. Y algunos han sido dados a la fuerza en adopción, sin importarle si ese niño tenía el derecho de elegir un padre o una madre. Como el caso mismo de Arizona, que se los están dando a parejas de gay. Cuando vemos, esta es parte de la profecía también, la causa de la multiplicación de la población mundial. En este momento somos 7,000 millones de habitantes. En solo 65 años nos hemos triplicado, cuadriplicado. No sé si el micrófono llegó. La cuarta señal es paralela también. Es paralela a la profecía de Daniel. Y la ciencia se aumentará. En estos 65 años hemos pasado de los cuentos, mitos y leyendas a las cosas que nuestros bisabuelos y abuelos jamás imaginaron que un día sus nietos iban a ser testigos de un periodo de una ciencia súper tecnológica. Algunos de los adultos que están aquí, muy adultos que están aquí, recordarán en la década de los 80, cuando mirábamos la película de la Agente 007.
Y recordamos la película cuando el agente 007 miraba en su computadora, miraba la imagen de la persona que estaba hablando al otro lado del mundo. Bueno, eso era ciencia ficción en los 80. Hoy no es ciencia ficción, hoy es Skype. Y hablamos con la abuela o hablamos con el abuelo a México, a Centroamérica, a todas partes del mundo, viéndonos al un lado y al otro lado. Hemos pasado de los cuentos, de los mitos y los leyendas. Y esta ciencia, por supuesto, es parte de las señales del mundo, lo que quiere decir que esta misma ciencia nos va a llevar, nos está llevando exactamente a la destrucción. Hay muchas cosas que están pasando que no se nos está diciendo la verdad. Algunos dicen que algunas veces los científicos pretenden darnos a todos con el dedo. Cuando se habló de la clonación de la oveja Dolly hace 16 años, por favor, no seamos tan ingenuos. Cuando hicieron la oveja Dolly ya tenían más de 16 años atrás de haberla experimentado. Cuando la dan a conocer es porque ya han pasado más de una década. Ahora, no me vengan ustedes con el cuento que salió este año, que por primera vez en Estados Unidos un laboratorio ya está fabricando embriones humanos. No me vengan con ese cuento. Estados Unidos es el único país que hay una ley que prohíbe. Pero ¿qué ley prohíbe a los chinos? ¿Qué ley prohíbe a los rusos? ¿Desde cuándo los rusos están clonando? ¿Y desde cuándo aquí mismo en Estados Unidos? Solo Dios lo sabe. Hay cosas que están pasando que son, por supuesto, inexplicables. Recuerdo, no sé si algunas veces, para la gloria del Señor, me adelanto, o el Señor me permite en la prédica adelantarme. Pero hace tiempo, en el 2011, hice este estudio que se llama La mujer y el dragón, en una parte de atrás, donde estoy hablando por primera vez el tema de los extraterrestres. Y en ese tema estoy hablando que se aproxima una guerra en el espacio, en el segundo cielo, una batalla angelical, y que demonios de violencia sin precedentes van a ser expulsados a la tierra, y se van a desatar espíritus de violencia sin precedentes. Hoy, como que si Discovery me escuchó, Discovery acaba de sacar un documental y dice, hablando de los crímenes horrendos que se están llevando a cabo, como el de este joven de Connecticut que asesinó a 20 niños el año pasado y luego se suicidó él. Las cosas horrendas que estamos viendo. Y Discovery dice, es posible que estamos siendo testigos de visitación de espíritus de violencia que nunca antes los habíamos visto. Porque estoy tocando en el estudio en el 2011. La Biblia dice que habrá una batalla en el cielo, que esos demonios serán expulsados, y son demonios de guerra, es decir, son demonios de violencia. Para todo, no es extraño, lo vamos a ver mañana en el tema de los pecados. Vamos a ver la depravación que se está dando en los últimos, sobre todo los últimos 2 años, del año pasado para acá. Está horrible, aún con nuestros niños en las escuelas en este momento, aún con una caricatura que están viendo nuestros niños. Sin lugar a duda, este año uno de los escándalos grandes ha sido los famosos Simpsons. Pero no solamente los Simpsons. Los papás tienen ya que checar qué es la caricatura que están viendo sus niños. Porque ya en la caricatura les están hablando del homosexualismo y del lesbianismo. Y parte del tema que vamos a tener mañana más profundo, que inclusive tan fuerte de mañana que no vamos a permitir ni cámaras. Los pecados que llevaron a la destrucción de una generación, inevitable. O sea, Dios dijo, no hay paso atrás, vamos para adelante, ya no hay paso atrás. Y es que ya no va a haber, igual que ellos no van a echar paso atrás, no hay paso atrás. ¿Cómo es posible que la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, la nación más moralista del mundo, Estados Unidos, la nación más cristiana del mundo, en este momento está enviando embajadores gays?
a países altamente cristianos como el caso de República Dominicana, sin importarle la protesta del propio país dominicano que protestó. Cuando la nación de Estados Unidos está acostumbrada a llevar su cultura cristiana de sus padres fundadores cristianos, ahora no estamos llevando la cultura cristiana, sino que estamos llevando una cultura que es antibíblica. Y todavía no nos damos cuenta que Cristo viene. Y esa misma ciencia nos está llevando exactamente donde ellos quieren. Nos han llevado exactamente donde la Biblia dice que nos iban a llevar. Tal como lo digo, en este tema, el microchip y el sello de la bestia, donde estoy hablando de los tatuajes, cómo lo prepararon todo con los tatuajes y todo, están preparando a la sociedad. Y ahí estoy diciendo que esto que nos han puesto en nuestra mano, el iPhone, la tableta, no es un regalo, es una trampa. Nos han hecho exactamente donde ellos querían, nos han hecho esclavos de la tecnología. Somos esclavos en este momento. No podemos hacer nada sin la tecnología. Nos hemos vuelto inútiles, disculpe la palabra. Pero ahora nos hemos vuelto que ya ni queremos hablar, sino andar texteando. Es más rápido decir 4 palabras, 10 palabras rapidísimo hablado que estar allí. Sin embargo, nos han vuelto zombies, como lo digo en la parte del celeste, que es más personal, hablando de la misma ley. Vamos, desde aquel entonces estaba diciendo que no necesariamente es la marca de la bestia, pero que sin lugar a dudas que hay muchas sospechas ahí en todo eso. Y estoy hablando aquí que nos han convertido en zombies. Pues son zombies. Porque usted puede andar, puede ver con toda la familia, incluyendo los que están aquí. Llegan del trabajo a la casa, la mamá se sienta a un lado del sofá, el papá se sienta al otro lado del sofá y los hijos grandecitos al otro lado y todos están como zombies. Texteando. Y los han vuelto adictos completos de las redes sociales. Se les quita el hambre, se les quita todo. Se está convirtiendo en la causa número 1 de los accidentes de rodaje, en la carretera de rodaje. Quién sabe si toda esta grande barajusta que estamos teniendo de muchachos gay y de jovencitas muy gay sería por parte de toda la nueva tecnología, porque ahora las muchachitas ya ni miran a los muchachitos, ni los muchachitos a las muchachitas, porque todos van en la calle así. Todos van así. Nos hemos hecho zombies. Y eso es peligroso. No estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos aprovechando las redes sociales para escribir de Dios. Pero todo es un plan de nuevo orden mundial. Hacernos esclavos de esto, para llevarnos a la marca de la bestia. La misma dependencia, no podemos vivir sin esto. Nos va a llevar a esto. Lo están haciendo todo con propósito. Te lo están llevando todo a propósito. Hoy, mientras salíamos del aeropuerto, entraba el pastor pasando por el parqueo. No, ya no había ni una sola persona cobrando cash. A fuerza usted tiene que usar su tarjeta de crédito. A fuerza. Pero todo es parte del plan. Llevarlo a depender de la tecnología. Sin dinero, mano en la mente. Evitar que alguien te robe tu número de identidad. Evitar que alguien robe tu tarjeta. Evitar lo que hacen nuestros hispanos cuando van a la gasolinera y usan su tarjeta de crédito. Y sabía que nuestros hispanos la mayoría de las veces, como andan desesperados o están texteando, después que echan gasolina se les olvida poner en la parte amarillita que dice clear y no le ponen clear. Así que el muchachito que está allá al otro lado de la caja de la gasolinera, cuando usted mete y vio que no puso clear, perfectamente se puede agarrar otros $100 más extra ahí de su día. Al fin y al cabo usted ni se fija en el recibo al final del mes. ¿Cómo evitar todo eso? Lo están llevando donde quieren. Lo que digo en esos dos temas, el sello de la bestia y el microchip, lo están llevando ahí. La ciencia los está llevando a la destrucción.
y la ciencia, dijo el apóstol el profeta Daniel, se aumentará. Ya tenemos entonces esta señal. Las otras señales son obvias. El incremento de los terremotos, lo que estamos pasando en el momento, la catástrofe, la crisis, los hundidos del mar y las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Sin lugar a dudas, lo más conmovedor ha sido de este año ha sido la tragedia de las Filipinas. Más de 10.000 personas muertas. Pueblos, centenares de pueblos desaparecidos. Islas pobladas, desaparecidas totalmente. O sea, destruidas en su totalidad. Más de 9 millones de personas filipinas lo perdieron todo, en su totalidad, lo perdieron todo. No tendrán una fiesta de fin de año. México llora en este momento la catástrofe, el sur de México. Estamos siendo testigos de los embates de la naturaleza como nunca antes. Y los científicos dicen que se debe a que el eje de la Tierra está desviado. Es por eso que estamos viendo una locura climatológica. Como los más de 30 tornados en una sola noche en el mes de octubre. En el mes de noviembre, ¿dónde se había visto esto en Estados Unidos? Cuando los tornados son normales entre el mes de febrero al mes de mayo. No en noviembre. 20 estados norteamericanos fueron impactados por mortíferos tornados. Quiero ver que en El Salvador, pleno 15 de noviembre, 16, 17 de noviembre, tremendos aguaceros e inundaciones en El Salvador. Cuando esa es una época completamente de verano. El científico dice que exactamente se debe a lo mismo, que el eje está desviado y entonces hay locura. Y eso va a provocar el terremoto más grande. Está habiendo inestabilidad climatológica. Es por eso que los científicos, lo dije con anticipación desde el mes de septiembre, lo dije, vamos a tener el invierno más frío en la historia. Ya se están rompiendo los récords y esto que todavía no se ha declarado oficialmente el invierno. Desde octubre estamos teniendo tormentas sin precedentes, en especial la de hoy. En este momento ya rompió a la del 2009. La que está pasando hoy, la múltiple de estados en el sur. En este momento a oscuras, a tinieblas. De hecho, la misma, aquí mismo en Las Vegas estaban diciendo en la tarde que era un récord lo que estaba pasando el día de hoy. La séptima o la sexta son las epidemias. Hay múltiples epidemias y algunas de ellas vivimos en una sociedad, como acabamos a ver mañana, una sociedad hipócrita, insensible, mucha hipocresía. Se habla de muchas epidemias, pero hay una epidemia que no les interesa hablar porque les dejan dinero y no les interesa controlar esa epidemia. Y está destruyendo millones de personas. Es una epidemia que no mata, pero que hace vivir el mismo infierno a la familia. Yo quiero preguntar a los señores que están aquí, a los señores adultos. Les quiero preguntar a todos los señores adultos. La inmensa mayoría de los que están aquí son desde México hasta Sudamérica, ¿cierto? Aquí hay centroamericanos y mexicanos, hay dominicanos, hay puertorriqueños, posiblemente colombianos y no sé qué otras nacionalidades. Pues les quiero preguntar a todos los que son adultos de estos países. Díganme, hace 40 años, ¿cuándo oían hablar ustedes de la diabetes en sus países? Se oía diabetes, pero casos aislados. Pero en este momento estamos viviendo una verdadera y auténtica epidemia de diabetes. Ahora la diabetes
no solamente está golpeando a la población adulta, sino aún a nuestros propios niños. Tenemos una contundente y descomunal epidemia, horrible, espantosa, porque la diabetes no mata, es un infierno. Le va cortando las manos a la persona, va perdiendo su vista. Qué tormento de estar todos los días agujereando su propio cuerpo. ¿Usted cree que eso no es doloroso? Pero no hay una campaña mundial en contra de la diabetes. Es una de las más horroríficas y espantosas diabetes que la estamos viviendo ya, no solamente en Estados Unidos. México es la número 1 en este momento, Guatemala, Centroamérica es la número 1 que estamos viviendo, a los mismos centroamericanos ahora con diabetes. Provocada por el mismo hombre, solo Dios lo sabrá. Pero como quiera, estamos viviendo una epidemia terrible. El cáncer está matando millones de personas y trayendo dolor profundo. Pero no hay una campaña en contra del cáncer. Por ejemplo, no, porque hay intereses económicos. Por ejemplo, nadie, ninguna organización, ninguna cadena mundial quiere denunciar que nuestros hispanos son los que más comen hot dog y que comen jamón todos los días. Y que eso es el número 1, causante el número 1 del cáncer que no puede ser detectado hasta que ya es demasiado tarde, el cáncer de páncreas. ¿Por qué no lanzar una campaña mundial y decir que eliminen de su refrigeradora, eliminen de la alimentación de sus niños el jamón? Cualquiera que sea jamón es carne podrida. Pero no conviene, porque entonces eso iría contra los intereses de las grandes superempresas. Hace unos 5 años, un científico israelí hizo un descubrimiento. Ese es el descubrimiento. Él debió de haberse ganado inmediatamente todos los premios Nobel de medicina. No, ni lo mencionaron, porque no le convenía. El científico israelí descubrió que el cáncer de mama se puede curar sencillamente con bicarbonato, inyectándole directamente en la parte afectada a la mujer durante 3 semanas cierta cantidad de bicarbonato de sodio, y en 3 semanas, y él lo probó con sus pacientes y probó que se puede eliminar el cáncer de mama. Pero no le convenía, porque el bicarbonato solo vale menos de $1. No convenía a las grandes superfarmacias del planeta Tierra, las iba a llevar a quiebra, porque nadie iba a utilizar la quimioterapia. Y todavía no creemos que Cristo viene. Ven, despiértense, Cristo viene. El cuadro lo dice todo. De las 7 señales. Y si no gana duda, el Medio Oriente está peligrosísimo. Yo termino con esto. ¿Sabía usted que entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre estuvimos hasta... Mire, voy a parar aquí, no falta nada para mí. Así, a punto de la grataleta de la iglesia. Y lo peor de todo es que ustedes no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que entre la última semana de septiembre, última semana de agosto y la primera semana de septiembre estuvimos al borde del arrebatamiento. Yo les pregunto esta noche, ¿se hubieran ido con el Señor? ¿Todos se hubieran ido? ¿Y su familia se hubieran ido? Yo estaba en Europa